nos puedes empezar a contar un poco sobre, no un poco, lo que tú quieras, sobre qué son las constelaciones. Empecemos por ahí. Eh, y qué nos puedes decir, cómo lo ves tú, cómo lo explicas tú, de qué es la constelación familiar. Bueno, dale. Primero esto, que es como nosotros lo pensamos como un espacio, este encuentro, hablar de constelaciones como un espacio de autoconocimiento, ¿no? Para Claro, la vida cotidiana. claro. Porque lo cierto es que hoy en día las constelaciones se pueden abordar de muchas maneras y hay muchas variantes. Yo fui Mm, haciendo un recorrido en estos años y es lo que pude ir integrando y la síntesis que pude ir haciendo, también atravesado por mi propia historia y por lo que fui acompañando a las personas. Pero después, bueno, hay algo que es básico de las constelaciones. Una constelación es una configuración externa, es decir, afuera, en imágenes y en movimientos que reflejan la configuración interna que yo tengo de una determinada situación, de un determinado conflicto, de una dinámica, de lo que necesite resolver. Entonces, esto que yo veo afuera, en imágenes, en un taller, a través de los representantes o en una constelación individual con los elementos que se trabajan, lo que yo veo afuera genera un impacto, ¿no? Porque de repente como ver afuera lo que está pasando adentro, ¿no? claro, sí, sí. Y muy Es muy claro, demasiado impactante. claro. Sí, sí, sí. Sí. Eso es como una proyección, ¿viste? Los test proyectivos de la psicología, ¿no? Que te hacen hacer el dibujito, el árbol, la familia. Bueno, esto es lo mismo, pues se proyecta afuera la configuración interna, mucho más complejo, ¿no? Que llega a escuchar Bergelinger decir esto. Mata. Eso por un lado. Ujú. Y por otro lado, eh, la constelación es la metodología, es la técnica o el dispositivo, por decirlo de alguna forma, pero por detrás de eso que se despliega en el campo o en un taller, ¿no? Eh, por detrás de eso hay un desarrollo teórico y hay una filosofía que sostiene todo eso. O sea, no es una improvisación, ni es que voy a actuar, ni que me voy a poner a hablar, ni a hacer una catarsis de, no sé, lo que tengo ganas de decirle a mi papá, ¿no? Hay todo un desarrollo teórico eh, que tiene como dos focos muy importantes, o dos abordajes. Uno que es la mirada sistémica y lo otro que es lo fenomenológico. Porque la gente dice, bueno, ¿cómo funciona esto? Es que Es que es es una cosa tan media loca, interesante. muy Sí. loca. Y cómo voy a participar? Yo a mí cosas que me pasaban era eso, era como, bueno, quiero ir, porque ya te conocía y era como, ok, quiero ir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y ahí aparecen la exigencia y los conflictos que uno tiene y es como, a ver, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y si quiero participar en la constelación de otro, ¿cómo lo hago yo? Y ahí aparecen como todas esas cosas que uno sabe que otros te dijeron, pero yo decía, pero ¿cómo me va a salir a mí o cómo lo voy a vivir yo? Así que si querés contar un poco de eso, cómo empieza a funcionar la constelación. Está bueno lo que decís, porque mucha gente se acerca a las constelaciones por curiosidad, para ver qué onda, o porque le contaron, bueno, yo quiero ir a ver lo mío, y otros Claro, se acercan con un poco de miedo, porque también le contaron experiencias que quizás fueron muy movilizantes. Eh, entonces, quiero aclarar esto. Todo lo que dale, se pueda dale. decir, o sea, verbalizar y explicar eh, con palabras, queda limitado para lo que se vive en una constelación. O sea, los que nunca estuvieron en una constelación se van a quedar con estas palabras y con este encuentro, pero no es lo mismo que estar ahí No, y vivirlo, porque la experiencia es con el cuerpo, con el corazón, con el alma, no es con la cabeza. sí, total. Entonces pasa esto que vos decís. Bueno, llevo una constelación con mis expectativas, con los juicios, con qué tengo que decir, qué tengo que hacer. Hay gente que antes de venir al taller me pregunta, ¿tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? Y no se trata de eso. Es más, se habla muy poco. Después, si queremos, hablamos en otro momento, pero en el momento de la constelación se habla muy poco. Por lo menos yo lo planteo de esta forma.
es un espacio totalmente libre de llegar y de irse, ¿no? Uno llega con la idea de hacer su constelación, o llega para participar del taller como representante, porque ¿cómo funciona? Vamos a Ajá. contar cómo funciona. Claro, En un así taller, empieza a entender como esa diferencia de los diferentes como lugares que puede uno usar. mm, en un Claro. taller que es, bueno, como la herramienta principal. Después esto se fue derivando en la constelación individual, pero la Claro. verdad es que es algo grupal. Mm. Eh, Hay varias maneras de participar. La primera es, bueno, voy a hacer mi constelación. Claro. Otra manera de participar es como representante. Entonces, quien hace su constelación plantea un determinado tema que necesita resolver y se eligen elementos de esa configuración que siente internamente, que a través de unas preguntas que yo le hago previamente, se eligen elementos de las personas que están en el taller. ¿Esos elementos cuáles son? La madre, el padre, representante para sí mismo, hijos, abuelos, un síntoma, una enfermedad, lo que fuera, ¿no? Es siempre lo mismo, ¿no? Pero es eso lo que se elige. Y ahí para mí viene lo maravilloso de las constelaciones, que es que este representante que, no sé, le tocó hacer de padre de este sistema familiar de la persona que está constelando, eso le toca profundamente en su historia. Mm. Quizás no lo sabe o quizás sí. Hay muchos que dicen, ay, pero es el mismo tema que yo quería ver, ¿no? Claro. Y otros no lo saben. Pero no importa que no lo sepa, porque el trabajo que hacen, o sea, estar ahí vivenciando lo que es estar en un padre, qué sé yo, por poner un ejemplo, que no pudo estar presente para sus hijos, que no supo, estar vivenciando eso, eh, y que no tiene que ver con, por lo menos, tu historia cotidiana o con tu vida actual, pero quizás tiene que ver con la vida de algún Claro. ancestro. Entonces, a veces sin saberlo, también se mueven hilos invisibles y el hecho de estar ahí participando eh, ayuda a que también se resuelva lo propio, participando como representante. Claro. Entonces, todo lo que sucede para el que constela y para los que están participando van armando como una red, como un tejido, cada uno con sus historias, poniéndose al servicio del trabajo de los demás. A mí eso me parece hermoso, o sea, me Es que parece es un montón. maravilloso. A mí, Sí. yo, para contar un poco de mi experiencia, y así se va entendiendo. La primera vez que llegué, no constelé de los primeros, sino que hubo otras personas. Pero sí, me eligieron a mí para representar, y ahí obviamente está la opción, como tú decís, ¿quieres representar? Y no, me encanta, fui de una a decir sí. Y claro, es muy interesante, porque encima uno no se da cuenta. Yo la primera vez no me di cuenta, después ya uno va entendiendo como que va a tocar, vamos. Pero la primera vez es como, no, bueno, voy, y empezás a y de repente, claro, te cae, lo que me pasó esa primera vez fue de hecho lo que dijiste, te permite muchas veces al representar, no al constelar, o por lo menos como fue mi situación, entender y encarnar cosas que capaz de otro modo no lo podrías entender. Y te permite de algún modo destrabar cosas que si no lo experimentas, si no lo vivencias, no hay modo de destrabarlo. Ejemplo, como decías, no sé, un papá o una mamá, en este caso como que no pudo estar presente, o un papá y no pudo estar presente. Es muy diferente llegar uno a entenderlos y hasta poder liberar ese lazo y tener un buen vínculo. Pero es muy diferente tener la oportunidad de uno empezar a sentir y empezar a comunicar lo que es ser un padre que no puede estar presente, o una madre, o un hermano, o un perpetrador, lo que sea, porque ahí sale toda la información mediante los diferentes representantes. Y como decía, yo lo que encontré hermoso, y es lo que de hecho me gusta, y las veces que sigo continuando a ir, muchas veces ni siquiera me limito a si quiero o no quiero constelar. Sé que quiero ir, porque sé que me encanta todo lo que se mueve ahí. Luego, siempre aparece un temita que es como que sí, voy a ir y voy a constelar. Pero creo que está
interesante poder compartir eso, que uno se puede sacar como 20.000 exigencias de, ay, que toquen en el tema, que no sé qué, que papá. Está bueno esto de ir a permitirse y ver qué pasa, qué se siente, porque como bien lo decías, hay veces que ni necesitas constelar tú para resolver lo que hay que resolver. Porque hay veces que justo sale una constelación anterior que te tocó hacer tal cosa y eso ya te dio toda la información que uno necesitaba experimentar, sentir, percibir para que se destraben cositas. Así que sí, Exacto. sí, es hermoso y es tremendo, porque al mismo tiempo eso fue otra cosa que yo siento que para mí fue muy interesante y no lo había, hasta ahora lo entiendo re bien, muchas veces de entender que darse el espacio uno, de poder ajustar cosas en uno, cómo eso también permite que otros ajusten cosas en otros. Como si uno se permite ser vulnerable y sincero con lo que está viviendo, oh, un montón, eh, y te permites abrir y decir, mira, yo quiero resolver esto, contarlo a los que están ahí y ver cómo eso, tanto como te mueve a ti, le da el lugar para que otras personas empiecen a mover lo que tienen que mover. Creo que eso es hermoso. Creo y es de las cosas que a mí más me gustó de la constelación porque me permitió también hacer como ese clic y ese sentido de que uno, no sé, al ayudarse a uno mismo y al enfocarse en uno mismo, en el proceso de uno mismo, realmente estás moviendo procesos de otro, pero moviéndote a ti, no queriendo ir a mover a otro, sino como pum, 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 porque es eso lo que permite, de hecho, que todo el otro se siga moviendo, así que fue de las cosas, no sé, es hermoso, a mí me encanta, o sea, mágico siento que es poco decir, porque es como perfecto lo que se mueve en cada constelación. Las personas que Sí, llegan, los encuentros, todo. sí. Hay como una inteligencia sistémica que ordena y que convoca. No, yo ni sé cómo explicarlo tampoco, pero bueno, lo he vivido en el recorrido todos estos años, ¿no? Que Ujú. claro, también las personas que llegan al taller, ese día, uno hace talleres, yo hago talleres una vez por mes, ese día llegaron las personas para hacer el trabajo que necesitaban hacer y que el otro necesitaba que esté presente esa persona, porque la solución se va tejiendo entre todos, ¿no? Ujú. Eh, Eso es hermoso, eso es hermoso. sí, sí. Así que, bueno, básicamente eso es un taller de constelaciones. Ujú. No es lo mismo que lo estemos contando que estar ahí, así que No, invito a todas las personas a que para nada. vayan. Si sienten esa cosita mientras están escuchando, no es para que se queden ahí sintiéndola, es para que se animen, o por lo menos si lo resuenan, y con quién resuenan, porque a mí me pasó eso, me costó encontrar un ambiente y una situación en la cual yo decía, ok, quiero ir a contar todo esto para que me acompañen a ir ajustándolo, y creo que ahí va a ser interesante empezar a entrar a explicar cómo es todo lo sistémico, porque, ok, se hace un escenario, un espacio para poder representar cómo está funcionando la familia. Eh, y creo que ahí está, o sea, te doy el espacio a ti para que puedas contar cómo las constelaciones familiares entienden a una familia, cómo es que se arma todo esto y lo importante que es reconocer todo lo que está detrás de nosotros, porque es eso lo que somos. Y lo que permite la constelación es entender qué lugar estamos usando, cómo lo estamos usando eh, y qué cargas estamos trayendo. Y no es desde un lugar teórico de que yo creo que papá lo vas a vivir. Y eso es, ay, es hermoso, es hermoso. Sí, a mí hay una imagen que me ayuda mucho, me ayudó a comprenderlo y me ayuda también como a transmitir algunos conceptos y es que primero partimos de la base que eh, todo lo que quedó sin, a esta altura ya lo sabemos, ¿no? Que todo lo que quedó sin resolver en generaciones anteriores, las generaciones siguientes se lo van a llevar puesto. Ujú. Eh, Eso es importantísimo decirlo y que quede claro. Creo sí, que es sí, importante, porque es algo que lo sabemos, que capaz mucho lo tenemos en cuenta, pero de repente nos ponemos, y yo hablo desde mi lugar, nos ponemos de repente a querer ir a resolver otras cosas, a buscar más información, y es como, no necesitas saber astrología, tarot, nada, necesitas sentarte a anotar sobre tu familia, a investigar sobre ellos y darte cuenta qué cositas quedaron trabadas ahí, que si uno pone la intención encima, llega toda esa información, y desde ahí, con esa información, empezar a moverte con quién quieres ir a hacer esos espacios o la información que no tengas, busca un espacio para que llegue la información y se pueda como ir
eh, ajustando. Sí, sí. Eh, por eso, nosotros en nuestro ADN tenemos toda esta carga genética y epigenética, es decir, que venimos con toda una memoria celular transgeneracional. O sea, eso es ya indudable. Montón, sí. Viene rama paterna, rama materna, y a partir de mamá y papá que me dan la vida, yo traigo todo eso. Entonces, es muy loco tomar conciencia, porque la cuestión es dimensionar esto, ¿no? Yo, cada uno de nosotros somos la convergencia de generaciones y generaciones y generaciones y generaciones hasta el infinito. Es decir, atrás Ujú. mío están mis padres, mis abuelos. Atrás digo en el sentido de tiempo cronológico, ¿no? Que el Claro. pasado. Mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, y más atrás, y más atrás, y más atrás, y se arma un abanico infinito hasta el origen, la fuente, Dios, el Big Bang, como cada uno lo quiera llamar, desde donde Eso es. nace Eso la es. existencia. Sí, a mí cuando empecé a entender eso y también entender por qué se da eso con las otras personas, todos llevamos la historia de la humanidad encima, Sí, sí, todos, sí, de diferentes todo. modos, y entender eso es como, no es que estamos acá y nacimos y estamos, es como, sí, naciste, pero naciste de un ADN que tiene una historia y eso es de nosotros. Y al mismo Sí, tiempo es hermoso no decir como, oh, qué terrible que tenemos todo esto encima, no, decir, tenemos todo esto encima y tenemos la oportunidad de ajustarlo a un modo cada vez más preciso para nosotros para llevar todo eso a un potencial gigante que de hecho la historia de la humanidad no lo ha vivido. Y creo que eso es lo clave de entender de la oportunidad que estamos teniendo ahora y la oportunidad sí. que da esta herramienta, porque es gigante, es gigante. Por eso es Hoy una después de... herramienta de autoconocimiento, ¿no? De conocerse a uno mismo, de conocer su pasado, de conocer la historia transgeneracional, la historia de los padres siendo hijos, la historia de los abuelos siendo hijos, ¿no? Porque los padres uno los piensa grandes, pero bueno, en algún momento fueron pequeños y tuvieron sus dificultades en la crianza, en la vida, etcétera. Entonces, esa fuerza de vida que viene de allá, que viene pasando de generación en generación, en generación en generación y llega acá, imagínate si yo estoy implicada con mi abuelo, con alguna historia de mi abuelo, con algo, con algún antepasado, o estoy en este reclamo hacia mis padres, o porque no sé, no pudieron, no sé qué. Estoy mirando hacia atrás, ¿no? Estoy en contra de esa fuerza de vida que tiene una dirección que es hacia adelante. Claro. Entonces, si yo me pongo así porque estoy enganchada acá en estas historias, estoy de espaldas a mi vida. No estoy del todo disponible. Y entonces uno después se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Que se me traban las cosas, que no avanzo, que no sé, que repito esto y Un aquello. Bueno, patrón que llega, claro. eh, entonces las constelaciones nos sirven un poco para esto, para comprender, para aliviar, para sanar heridas, dolores de atrás, eh, y para ver de dónde viene, con quién estoy enredado, en qué dinámica estoy, en qué lealtad estoy enganchada, y, y para crecer. Para Sí, crecer total. porque hay que ir soltando al niño, primero lo sanamos, y después vamos soltando al niño para ir convirtiéndonos en adultos, para poder tomar las riendas de nuestra vida, porque desde el niño o desde el lugar de no puedo, desde el lugar de víctima no en el sentido peyorativo, ¿no? Sino cuando uno no puede, está en un lugar de ese empoderamiento. Claro. Desde ahí no se puede resolver mucho. Entonces las constelaciones nos sirven un poco para todo esto. Y el hecho de poder mirar las cosas, esto de poner una imagen externa y mirarlo como si fueran 3D, ¿no? Lo miro desde acá, 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 lo miro desde la mirada de mi mamá, desde la mirada de mi papá, desde la mirada del perpetrador. Me resignifica la historia. O sea, me cambia la mirada, me cambia la percepción de la situación. Entonces resignificás la historia. No es que el hecho no va a cambiar, eso no cambia, pero sí cambia la mirada. Y eso Total. se siente.
Sí, a mí, claro, es eso, está muy lindo explicar eso, que al fin y al cabo se presenta un espacio en el cual se genera como, por decirlo, una película en la cual uno está de afuera, porque son otros los que están representando esa película para uno, pero esa película está representando lo que está en el interior de uno. Pasa que como uno está acostumbrado, y eso se ve un montón, a usar un lugar en la familia y a raíz de eso en las relaciones, en las amistades, en la pareja, en todo, uno se acostumbra a mirar todo desde ahí. Lo Claro. hermoso que tiene estas, dale. Sí, sí, eso. Claro que uno está acostumbrado a mirarlo. Claro, y porque encima, y es bueno entender que muchas veces no tiene que ver con que uno lo hace porque uno es tontito y adquirió ese lugar. Muchas veces ¿Mm? nosotros nos sentimos valiosos y nos enseñaron, de hecho, que ese era el lugar que correspondía. Pasa que tiene que ver con cómo se configuraban las familias o lo que tuvo que cada persona accionar en su momento en cada familia, y eso da que nos acostumbremos a tener un lugar porque es un lugar seguro, un lugar donde yo sé que me siento valorado, un lugar que yo me encuentro bien. Mira, Eso, perdón. dime. Sí, 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 dime. Por ejemplo, uno de los principios sistémicos, porque ¿qué pasa? En la constelación, cuando se abre la constelación, no es improvisado, ¿viste? No es azaroso lo que sucede ahí. O sea, hay un encuadre que tiene que ver con estos principios sistémicos que regulan todas las relaciones humanas y son universales. Existieron siempre, van a seguir existiendo acá y en todos los países. Nadie nos enseñó sobre esto, ¿no? Pero No, no, existen. no. Pero es clave. Para dejar terminar, Sí. y para mí vamos a ir porque no quiero que se me vaya, pero siento que es clave. Para mí, poder compartir y dar un buen espacio para compartir sobre esos tres órdenes o principios es clave porque nos permite un montón entender varias cosas que muchos estamos enganchados. Pero bueno, es eso. Uno tiene una película en la cual, como decías, la puedes ver de acá, la puedes ver de acá, te puedes poner al lado de tu personaje, te puedes poner a ver en verdad cómo estaba sintiéndose tu mamá respecto a lo que tú viviste. Puedes ver por todos lados y bajo tu tranquilidad. Y como decías, eso hace que conscientemente uno se mueve un montón de cosas, pero inconscientemente yo estoy segurísimo que uno ni sabe, como decías, todo lo que se mueve. Porque, ejemplito así chiquitito, el sábado tuvimos un encuentro, nos vimos, hermoso, se movieron cositas. Yo desde ese día hasta hoy no para. Tipo, pum, 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 porque fue como, es tanto lo que se puede empezar a configurar que tipo, prum, 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 y cómo se empiezan a destapar tantas cositas que uno dice como, y es hermoso eso, de cómo cuando se configuran cosas desde adentro, es imposible que afuera se empiecen a manifestar para empezar a ajustar lo que se tenga que ajustar, lo correcto y lo correcto, lo no correcto. También es como te das cuenta que en verdad hay otros principios que en verdad son los que ordenan todos, y esos son los que tienen la real potencia. Que ahora, para mí, si querés entrar ahí, yo encantado porque me encantan, me encantan. Bueno, es que retomando esto que estás diciendo, que a veces eh, reproducimos una conducta o una dinámica y que nos instalamos en ese lugar, ¿no? Eh, claro, no es porque somos tontos, es No, porque es supervivencia, de hecho. exactamente eso sirvió, en algún momento Claro, sirvió para mí y para el sistema, ¿no? total, re. Porque la mirada sistémica tiene que ver con esto, con que hay un orden mayor y ese ordenamiento vela por todos, porque todos sean parte de ese sistema. Y ese es el primer principio, que es el de la pertenencia. Entonces, ¿qué pasa cuando no se respetan estos principios? Eso trae consecuencias, pero no consecuencias punitivas o de castigo y que la vida te va O a castigar. morales, O claro. sea, es natural, o sea, sucede así. Cuando uno no respeta los principios básicos de la vida, porque son principios naturales, algo va a suceder. Una chica vino a plantear las dificultades que tenía para estar en pareja. Siempre se iba encontrando situaciones con hombres que abusaban de ella, de distintas maneras. Desde un abuso sexual, cuando ella no quería tener relaciones y el tipo insistía, bueno, casi de manera violenta, abuso económico, abuso moral. Bueno, la cuestión es que llegó un momento que ella dijo, acá se está repitiendo un patrón, ¿qué pasa? Y empezamos a investigar
Y la historia que encontramos atrás tenía que ver con con la abuela, la bisabuela de ella, era la bisabuela, y su pareja tenían unos hijos chiquitos, y ese bisabuelo había abusado de la abuela, y de ahí habían nacido los hijos, abusado porque la señora no quería, Ajá. no quería. Y un entre paréntesis que siento que a mí me encanta hablar de esas cosas, es muy típico eso de las generaciones, tanto actuales estamos hablando un poquito más, hacia atrás es de lo más normal. Sí, Entonces, más allá que es un caso que estás compartiendo y me encanta que puedas compartir caso, es bueno que no seamos inocentes y digamos como atrás, ¿cómo era que en verdad hacían los hijos? ¿Cómo era que se vinculaban? Porque mucho, por lógica, podemos ver que mi abuelito tenía, no sé, 20, 40 años de diferencia de la abuelita. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo funcionaba eso? O sea, ¿cómo se hizo, cómo se hizo lo que se hizo? Y no por juzgar, sino por entender que amor no hubo. Y no es para decir, ay, tiene que haber amor, sino entender que eso trae consecuencias. Y esas trae son las consecuencias que consecuencias. capaz estamos nosotros Sí. cargando y no sabemos por qué. ¿Sabes cuál fue la consecuencia? Que Dale, dale. la mujer se termina hartando del marido, lo deja y forma una nueva pareja. Y a ese hombre lo destierran, por decirlo de alguna manera, lo olvidan. Y la mujer le dice a sus hijos, de este hombre no se habla más, ahora su papá es él, el nuevo marido. Entonces, generaciones más abajo, vinieron, o sea, de esta bisabuela, después vinieron los abuelos, y la madre de ella no tenía ni idea de esta historia, creía que su verdadero abuelo era el marido de, ¿no? Este quedó totalmente excluido, no se habló más de él. Esas exclusiones, la conciencia colectiva, familiar, no las permite, porque todos forman parte, es un principio básico. Entonces, ¿cómo hacemos para que este hombre vuelva? Hablo en nombre de la conciencia familiar. Sí, Vamos sí, a sí. traer hombres que no Claro, pertenecen al sistema en principio, vamos a traer hombres que que lo tengan, representa. bueno, entonces esta chica que estaba haciendo su constelación, lo que era, se buscaba hombres similares a, ella estaba implicada con su abuela, ¿no? Y entonces ahí la constelación de qué se trata, de darle el lugar que le corresponde a este bisabuelo. Porque como vos antes decías, acá no hay buenos y malos. Para la conciencia familiar no hay buenos y malos, no hay juicio. Esos juicios los tenemos nosotros viviendo en nuestra vida cotidiana, que está bien que sea así, ¿no? Porque es parte de la mente con la que vamos elaborando estrategias de supervivencia. Entonces a veces sí tenemos que separar y decir esto sí, Claro, esto claro. no, esto está bueno, esto no está bueno, ¿no? Como una estrategia de supervivencia, pero para la conciencia familiar eso no existe. Todos pertenecen. Entonces hay que hacer lo posible para ocupar ese vacío que quedó ahí, porque el sistema no permite espacios vacíos. Los sistemas, o sea, no es que el sistema familiar no lo permite porque es caprichoso, los sistemas funcionan así, Claro. con estos principios. Sí, y Me eso, hiciste acordar a una constelación del último taller, por hablando de favor. exclusión y de esto, ¿no? Que la chica plantea, no sé qué me pasa, que no puedo. No puedo, Ay, no puedo, no es puedo hacer hermoso. esto, no puedo hacer aquello, no puedo, no, y nunca pude, ¿no? Y bueno, todo lo que repercutía eso en su autoestima y en su seguridad. Y le faltaba el padre Ajá. biológico. El padre biológico, porque ella fue criada por su mamá y por un padre de adopción, si bien no la adoptó intencionalmente, pero bueno, fue por decantación, digamos. Y nunca más se habló del padre biológico y ella no lo conoció y el padre biológico tampoco la conoció a ella. Eh, pero miramos, porque ella decía no puedo, pero más vale que no va a poder, si le falta toda su otra parte, ¿no? Porque nosotros somos 50% papá, 50% mamá. O sea, es innegable, es nuestra genética, está ahí. Y traemos todo ese legado epigenético de nuestros padres. Entonces a ella le faltaba su otra mitad, integrar a su papá. Sí, Y y todo sin lo que se negar, vio en esa constelación,
Ay, esa fue Fue hermosa, hermoso, perdón, fue y sobre esa hermoso. constelación que mencionabas, yo lo encontré también muy interesante, el cómo como a ella como ser le afectó eso de que eh, nunca pudo decidir y que por Sí. ella decidieron su nuevo papá y su mamá y ellos decidieron qué hacer con el vínculo con su real papá y lo que expresaba esa chica era eso, como ahora entiendo por qué yo nunca puedo ahora, pero es porque yo de nacimiento nunca pude elegir lo que yo quería porque otros siempre han elegido por mí. Esos clics uno no lo hace en otras situaciones. Esos clics para mí son constelaciones familiares y es tipo una hermosura, una hermosura. Sí, y que aparte, a ver, ¿cómo explicarlo? Como no hay intención por parte del constelador, el campo se va mostrando solo, se va Claro. abriendo hasta donde, no sé, la inteligencia sistémica considera que es necesario ir, ¿no? Sí, sí, Eh, eso siento que también es re lindo dejarlo claro y es eso, que tú no diriges nada y tú no dices nada, o cualquier constelador no es que dice lo que tiene que ser y cómo y a quién deberías aceptar y por qué no te has tomado a tu papá o a tu abuelo o tu papá. No, es una hermosura que tienen de poder abrir un espacio y de entender cuáles son las estructuras que tienen que haber un espacio y empezar a entender cómo se va moviendo y para mí eso también, y aprovecho de decirlo acá, siento que es un arte hermoso que son capaces de hacer y yo quedo tipo, oh, impresionado y contigo yo quedo reimpresionado de hecho de cómo se va entrando más y más y más, porque las primeras veces como claro se resolvió y veía como esa capacidad como tan penetrante que tienes de decir como no, acá hay más cositas y pum 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 y pum pum pum, pum más información y era como, ay no, hermosura. Otro principio es el principio de la jerarquía, ¿no? La jerarquía es un orden natural. No, no hablamos de jerarquía en el sentido de cargos, sino esa es como una cuestión energética. Pensemos en una planta, por ejemplo, que si pensamos en una plantita que tiene todas sus hojas, o en un árbol que tiene todas sus hojas, las hojas más grandes, más robustas, con un verde más fuerte, más oscuro, son las que están más cerca del tronco o de la rama, ¿no? Y después van naciendo las siguientes. Y la última es la más débil, la más chiquita, la de un verde un poco más sutil. Claro, Y eso es un orden natural. O sea, si la chiquita quiere venir a ocupar el lugar de la grande, no se puede, se puede. no se puede. Bueno, entonces acá pasa lo mismo, ¿no? Vienen las generaciones, estamos nosotros y nosotros siempre vamos a resolver nuestra vida desde nuestro lugar de hijos, ¿no? No vamos a resolver, suponete que somos padres y queremos resolver algo con nuestros hijos. Bueno, vamos a mirar eso, pero inevitablemente vamos a tener que ir a mirar nuestra relación con Sí. nuestros padres. O sea, siempre es desde nuestro lugar de hijo. Entonces, mira, para entender desde la jerarquía los excluidos también, Ajá, ese abuelo, claro. volviendo al caso anterior, ese abuelo estaba excluido, pero ese abuelo llegó primero, jerárquicamente, ¿no? Y en las generaciones llegó primero que la nieta, la bisnieta. Entonces esta conciencia familiar eh, predomina lo más viejo, lo más antiguo, lo primero, por más que haya sido el peor de todos. Pero esa parte de la conciencia familiar no importa, No importa. no puede permitir un espacio vacío. Entonces, cuando aparecen las nuevas generaciones, va a ocupar o se va a encargar de armarse una vida o elegir parejas que ocupen ese lugar, porque tiene que estar ocupado, ¿no? La conciencia familiar preserva lo que ya está, lo que ya es, y sacrifica Es a los hermoso. más nuevos. Sí, es una cuestión de conciencia y de poder dimensionar. Y hay una palabra muy importante desde las constelaciones que es asentir. El asentimiento a las cosas, a todo tal como fue, a todo tal como es. Eh, Porque hay historias muy difíciles, ¿no? Ahí Y estoy hay de acuerdo. situaciones muy dolorosas. Imagínate a una madre que se le muere un hijo.
¿no? O sea, son Algo que, situaciones. si te puedo parar y si querés comentar un poco de eso, que va por ahí, a mí me llamó la atención mucho eso de cómo a las madres le afectan los hijos que murieron o los hijos que tuvieron que abortar o les obligaron a abortar. Y no voy a entrar acá en juicios de si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, porque no me interesa entrar ahí, sí entender las repercusiones que eso tiene una madre, una mujer, y cómo muchas veces esa misma mujer está en estados de vida que no le permiten ni siquiera vivir su proceso de duelo o entender que su hijo se Sí. fue o que ni siquiera lo pudo dar a luz, y cómo todo eso en verdad trae 20.000 complicaciones que afecta tanto a ella como a los próximos hijos y todo el sistema. Eso Sí. es un montón. Y bueno, lo vimos en el taller del otro día, cómo estaba excluido, porque generalmente lo que se observa son Claro, a estos bebés no nacidos excluidos, excluidos de la conciencia de la persona, claro. tanto de la madre y del padre. Hay algunos que elaboran ese duelo, pero la mayoría no los elabora, porque no es lo mismo un bebé que nació, que se lo puede enterrar, que se lo puede materializar, que un bebé que se perdió o que se abortó, porque no lo puedo tocar, porque no lo puedo ver, no le puedo dar No, una santa sepultura. claro. No se hace eso. Entonces hay Sí, un sí, cierre ahí que no se produce. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, desde nuestra racionalidad y desde nuestra vida acá en la 3D, podemos decirnos un montón de cosas. No sé, no es el momento, no puedo, no quiero, yo no quiero que este hijo sea el padre, no sé, de este padre, lo que quieras. Pero en lo profundo o a nivel del alma pasa otra cosa. O sea, es un dolor muy grande para esa mujer perder un hijo. Y ese dolor queda ahí. Entonces, están los hijos que sí nacieron, que pueden ser antes o pueden ser después, y muchas veces lo que se observa es que estos hermanos se hacen cargo de ese dolor de la mamá. sí. Es una, Que ahí, una lealtad, ¿no? de O hecho, es una dinámica que, bueno, mamá, yo, porque ¿qué es lo que pasa? Como es un dolor tan fuerte para esa mamá, hay una parte de ella que queda ahí claro, atrapada en ese dolor, en ese duelo no hecho. Y esto los niños lo experimentan, se dan cuenta. Acá mamá no está toda disponible para mí. Y corro riesgos de morirme. Cuando somos chiquitos pensamos de esa manera. sí, Entonces es también una cuestión de supervivencia. Lo hace por amor, esto es llevar el dolor de la mamá, y también lo hace por supervivencia. Entonces ante ese riesgo, el hijo dice, bueno mamá, yo te ayudo a llevar este dolor. Y se lo carga. Y entonces se carga al hermano. Otra cosa que sucede con los que sí nacieron es la culpa del sobreviviente. claro, sí. ¿No? Yo sí Me- nací, yo sí tengo una vida y vos no la tenés. O un sí, desorden en los lugares de los en los hermanos, como lugares. lo del taller del otro día. Fue maravilloso porque esta chica decía que sentía que no podía avanzar en sus proyectos laborales, que estaba trabada, que se sentía una impostora y que estaba estafando a la gente. ¿Qué es lo que se mostró en la constelación? Que había un hermano no nacido antes que ella, pero ella se creía que era la primera y se asumía como la primera. Y cuando empezó a mirar al hermano, empezó a sentir culpa y se sintió una impostora en el primer lugar. Es un montón. Sí. Entonces ahí ella pudo empezar a mirar al hermano, reconocerlo como parte de esta familia, sos uno de nosotros, bueno, y se dio este movimiento sanador y este movimiento para ella de poder asumirse en el lugar que le corresponde, y ya no sentirse más una estafadora, una impostora. Vos imaginate que hay una familia, la mamá, el papá y los hijos. Eh,
Bueno, y vamos a ponerlo al malo de la película, le vamos a poner al papá. Y este papá, bueno, hace un tiempo que venía teniendo aventuras por ahí, ¿no? Entonces la mamá, hasta que al final, porque bueno, esto es loco, ¿no? Pasa. La mujer se entera y, bueno, conclusión, se separan. Se separan, pero se separan mal. Esta mujer queda muy dolida, resentida, enojada, y empieza todo un tironeo con los hijos, cosa que también es muy común. No le permitía ver a sus hijos. Muchas veces lo que se observa acá, entonces, es que el hijo pasa a ocupar el lugar del padre, el lugar de la pareja, y eso desordena toda la familia. Primero, este hijo ya deja de ser hijo, pasa a ser un adulto, pero artificial, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, Estos dos van a tener dificultades para estar en pareja, tanto el hijo como la madre, porque ya están en pareja, ya hay una pareja. Hay consecuencias en la hermana, porque la hermana ya, este vínculo con el hermano no es un vínculo eh, de hermandad, sino que va a ser un vínculo de padre e hija. Claro. Y acá se van a empezar a dar un montón de situaciones. Las he escuchado muchas veces. Le dice, vos hacé lo que yo te digo, le dice el hermano a la hermana, vos hacé lo que yo te digo. Entonces la hermana no quiere. Dice, pará, ¿quién sos? Vos no sos mi papá. Y va la madre y le dice, ay, vos siempre tan rebelde, haciendo cuestionamientos, ¿no? Como habilitando al hijo a que sí ocupe este lugar. Claro. Y no solo eso, ¿dónde queda el padre? O sea, el vínculo con el papá. Entonces, después de un tiempo, es probable que estos hijos quieran ir hacia el padre, porque lo que pasa entre los padres es cuestión de los padres, no es cuestión de los hijos. Entonces, cuando esta hija, supongamos, quiere ir hacia el papá, algo le va a pasar. Puede ser que le pase que sienta culpa y que no quiera ir, porque hay una gran lealtad Claro. acá a la mamá, Sí, ¿no? sí, eso. Y entonces, estas dinámicas que empiezan ante un pequeño movimiento de alguien por no resolver la cuestión de manera ordenada, teniendo en cuenta los principios sistémicos, desordena todo y son conductas que se instalan a veces para siempre. Después uno es grande y dice, ¿por qué no tengo pareja? El último es el equilibrio en el intercambio entre el dar y el tomar. En constelaciones se dice dar y tomar, no dar y recibir. ¿Por qué? Porque tomar, al recibir yo recibo así de manera pasiva. En cambio, en el tomar, yo recibo lo que me dan, pero además hay una actitud o un movimiento, algo activo que me permite tomar, agarrar lo que me dan. Claro. Esto se ve en el bebé, en el recién nacido, que va a buscar la teta de la mamá. No sé, por acto reflejo, por lo que fuera, pero va a tomar la teta, va a tomar la vida. Ya desde que nacemos tenemos esta actitud. Entonces esto es distinto entre padres e hijos, entre los padres y los hijos, que es una relación asimétrica, los padres dan y los hijos toman. En las parejas no es así. Las parejas, primero, la pareja es una relación entre iguales. O sea, no hay jerarquía y no hay asimetría. Es una relación entre iguales y entre adultos. Porque muchas veces también nos encontramos que quizás son dos personas con una edad cronológica, no sé, poner 45 y 46, pero ella hace de mamá de él. Y Claro. él se deja, digamos, le gusta hacer el berrinche. O Y es también, o cómodo. sea, hay hombres o parejas que hacen más de papá de la pareja. Claro. Y Entonces, eso para, es una ya voy entre adultos. paréntesis, y ahí se ve, o por qué son esas cosas, por el lugar que no se ocupó antes, porque el niño ya entendió que
para sentirse amado, para vincularse con el otro, no es parejo, sino que como ya aprendió con la mamá a hacerse cargo cosas de más, después cuando se vuelve a vincular y para sentir que de verdad ama a la otra persona y le demuestra que, vuelve a repetir lo que aprendió. Y pum, se sigue Sí, otra vez y se sigue. Eso. sí. Hay otras razones también, pero Ajá. bueno, eso es así, tal cual lo decís. Eh, entonces, en la relación de pareja, que es una relación entre iguales, este dar y tomar tiene que ser recíproco. ¿Cuántas veces nos encontramos en las parejas que uno da y siente que no está recibiendo del otro lado lo mismo, ¿no? O estoy en el otro lugar, en el lugar de que recibo, tomo, recibo, tomo, recibo, tomo. Bueno, no tengo mucho para devolver ni para compensar, pero no importa, dame más. Sí. Eso en la pareja genera una contabilidad interna en rojo vivo, que después, claro, hay malestar. Termina habiendo consecuencias de ese desequilibrio en el intercambio. Incluso hablando del caso anterior, de la separación, una buena separación sería cuando nos separamos en paz estando en cero, ¿no? ¿Qué Claro. significa cero? Yo no te debo nada y vos no me debes nada, ni económico, ni emocional, ni moral. O sea, me siento en paz con esto. Entonces, eso es una buena separación. Cosa que no sucede tampoco eh, a menudo. O sea, siempre nos van quedando, las relaciones anteriores van quedando cosas, ¿no? Ahí esto sin cerrar o esto mal ubicado. Eh, y eso trae consecuencias. O sea, cuando las relaciones no terminan en cero, trae consecuencias, porque queda descompensada la cosa. Claro. Y en la próxima relación, el nuevo interlocutor de mi vida, ¿qué va a pasar? Y algo va a Sí, pasar. Entonces, lo ideal es hacer un proceso, porque parece, nosotros lo vamos contando y parece que vamos a... No, claro. es un proceso interno que lleva un tiempo, donde puedo mirar lo propio, entender que esta persona apareció en mi vida para traerme algún mensaje, un aprendizaje, empezar a reconciliarme con esa historia, abrir el corazón, eh, y de a poquito ir comprendiendo y agradeciendo esto que es para mi propia evolución. Y después te despido y después te suelto. Pero primero todo lo anterior, ¿no? Darle el lugar que le corresponde. Por más que haya sido el peor de todos, él tiene un lugar en mi historia. Y Yo no sin lo puedo excluir. innecesario. No, la idea Sí, es empezar a cambiar ese vínculo con uno mismo porque es eso lo que trae todo tan desordenado. sí, porque una constelación abre un proceso. O sea, Ujú. la constelación en sí permite mirar algo que quizás cuesta mirar de otra manera o que, no sé, estuve probando con esta terapia o Claro. hay gente que te dice, hace muchos años que vengo haciendo terapia, pero lo que pude ver en la constelación no, no lo podía ver. Bueno, entonces abre un proceso y eso también está bueno si uno tiene un espacio terapéutico, poder continuarlo ahí. Claro. ¿No? Es verdad, o sea, el proceso después continúa, ¿no? No es que listo, ya está, y acá me olvidé. Si bien es cierto que la información o lo que sucedió decanta y que uno no lo tiene que andar pensando, eh, pero sí abre procesos, abre Sí. procesos. No es una terapia, las constelaciones no es una terapia, pero sí tiene efecto terapéutico. Terapeuta. Saber que uno no tiene que llegar a ningún lado. Claro. No, no es que me tengo que arreglar con mi mamá. Claro. No, o sea, vas viendo, o sea, el corazón se va abriendo y vas viendo qué es lo que podés tomar y son pasitos, ¿no? Son pasos porque es tan profundo el movimiento que uno tiene que ir de a poco. Entonces, no hay que llegar a ningún lado. Y eso está bueno decirlo, porque Sí. a veces se espera que la constelación termine con el moño, Claro. ¿no? Y no Sí, es no, y así. porque también está bueno esto decirlo, porque bueno, me pongo en el caso de alguien que no esté escuchando y diga como, bueno, pero a mí, no sé, mi papá me hizo mierda, me violó, violó a mi mamá, violó a mis hermanas, ¿cómo quiere que yo
lo tomé y me llevé bien con él. Ahí puedes explicar tú, no se trata de un vínculo con él, no, es otro el vínculo que hay que ajustar, ser capaz de tomarlo poniendo los límites que haya que hacer para luego seguir. Si quieres contar eso y ya luego, eh, Sí, ¿cómo es en que esos casos? No es que hay que vivir eso, como, hay que, a ver, es como pararse en otro nivel de conciencia, claro, ¿no? En este nivel de conciencia, y sí, la relación y fue tremenda, todo lo que pasó fue horrible y eso no va a cambiar. Por más que haga una constelación o por más que haga 20 años de terapia, no va a cambiar. O sea, el dolor y la herida ya están. Entonces hay que poder pararse en otro nivel de conciencia donde no hay buenos y malos. Entonces ese vínculo que yo tengo, por ejemplo, cuando estás poniendo con un papá abusador, eh, empezar a mirarlo de otra manera, pero es para mí. claro, Es para mí, es para claro, sanar yo. Quizás la relación con el hombre no cambie nunca, o quizás no lo vea nunca más, o quizás mi papá se murió claro, y yo sigo resentida, pero es para mí. Entonces, cuando decimos abrir el corazón, tiene que ver con esto, con poder claro, pararse desde otro nivel de conciencia donde no hay buenos y malos y donde podemos comprender que hay una historia y una fuerza sistémica que hace que esas qué sesiones brindas, porque no dinámicas. es que solamente haces constelaciones grupales, sino que también individuales, haces formación también de constelaciones individuales, Sí, contanos todo eso. sí, esas tres actividades, constelaciones individuales, talleres grupales, que hago una vez por mes, más o menos. Ahora vamos a hacer un taller en La Plata el 12 de marzo, en Villa Elisa, La Plata. Y después brindo una formación online, que es una formación para constelaciones individuales. O sea, no es, bueno, uno se forma como constelador grupal, si no es para constelaciones individuales, es una formación corta, fácil de cursar, súper didáctica, que tiene una parte teórica y una parte de entrenamiento. La parte teórica vemos todo esto que estuvimos charlando y después en el entrenamiento se hacen constelaciones practicando con otros, ¿no? Hermoso. Eh, y lo que tiene de maravilloso la formación es que es una formación vivencial. Entonces, Claro, todo el tiempo que te estás formando, te estás estás atravesando la procesando. experiencia y estás procesando. Es como una constelación, una gran constelación larga.